se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. O sea, si Dios nos está enseñando que Él nos va a dar lo mejor, que Él nos dio lo mejor, hermano, entonces nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo mejor. Dile que está a tu lado, hay que dar lo mejor, dile, no las obras, dile, no lo manco, lo cojo, como hicieron en el libro de Malaquías, ¿verdad? Que fue el reproche o el reclamo de Dios. Entonces, hermano, nosotros entendemos que debemos darle a Dios lo mejor. Di conmigo, Dios es el jefe fuerte, Dios es el jefe. Y yo soy un mayordomo. ¿Yo soy qué? Un mayordomo. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra mayordomo. Porque para que nosotros podamos administrar correctamente lo que Dios nos da, debemos entender la posición de Él como jefe y la nuestra como mayordomos, ¿verdad? O como dice en mi pueblo, somos los chachos del Señor. Pero acuérdate, el Señor no es cualquier Señor, es que sus chachos están de tacuche, bien perfumados, bien cortado su cabello, no todos greñudos, ¿verdad? Y oliendo mal, no. O sea, son tipos, ¿verdad? Como los sirvientes de los reyes en Inglaterra, ¿verdad? Saben idiomas, son políglotas, o sea, no es gente ignorante. Esos son los mayordomos. Pero ¿qué dice? En palabras muy sencillas, ¿qué es un mayordomo? Alguien que administra los bienes ¿de quién? De otro. Entonces, como no son míos, tengo que cuidarlos. No puedo derrochar lo que es del Señor. Ese es el primer significado. 2, ¿qué es un mayordomo? El que trabaja en sociedad ¿con quién? Con el dueño. Es decir, Dios te da a ti y a mí el privilegio de ser sus socios. Y un socio recibe ganancia de lo que está administrando. ¿Sí me explico? Entonces, un socio tiene la bendición de recibir una ganancia por cuidar los bienes de otra persona, del dueño. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Si tú no ves a Dios como el jefe, como el dueño de todo, y tú no te ves como el mayordomo, entonces se van a invertir los papeles. Entonces creemos que somos los dueños y entonces vamos a despilfarrar. Cuando un dueño tiene problemas en su empresa y llama a algún experto, lo primero que le dice el experto al dueño, le dice, ¿quieres ordenar la empresa? ¿Quieres ordenar tus finanzas? Sí, bueno, entonces, número 1, principio. Tú vas a tener un sueldo y no puedes tomar más dinero del que tú vas a ganar en esta empresa. Pero es que yo soy el dueño. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres levantar tu empresa? Tú vas a recibir un sueldo y no puedes gastarte el dinero como tú quieras o como se te dé la gana, como dicen por ahí. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes un negocio, tú te tienes que poner un sueldo, porque si tú no te pones un sueldo, entonces tú vas a destruir económicamente la empresa, porque vas a agarrar, ¿verdad?, de lo que no es tuyo, ¿verdad? Entonces, ese es el principio. ¿Tienes un negocio? Ponte un sueldo. No puedes gastar, hermano, como si fueras el dueño, no. Considérate un mayordomo, considérate un empleado. Cuando tú te pagas tu sueldo, vives conforme a ese sueldo. Y lo que tienes, lo vas invirtiendo, y una vez que lo inviertes, lo vas ahorrando, y una vez que lo ahorras, ahora sí puedes darle a la persona que Dios ponga delante de ti. Eso es ser un mayordomo, tener en cuenta los principios, ¿verdad? Yo gano un sueldo, yo invierto, yo ahorro, y entonces tengo para poderle dar al necesitado, o para poder irme a Miami, a Hawái, donde tú quieras irte, pero es el principio de la administración. Pero la Biblia dice que hay 4 cosas que nosotros tenemos que administrar correctamente. Número 1, mi tiempo. ¿Cómo se administra el tiempo? Poniendo orden. ¿Cómo se pone orden? Di conmigo fuerte, debo tener una agenda fuerte, debo tener una agenda. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? Hasta el día domingo. Amén. Mis horarios, a qué hora voy a comer, ¿verdad? No cuando pueda o cuando los clientes me dejen, no. A qué hora voy a comer, a qué hora voy a dormir. Una agenda para todas las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, el teléfono no puede estar encendido todo el día. No podemos tener en silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todas las cosas. Dile que está al lado, el Netflix no se ve 5 o 6 horas, dile, no se ve tanto tiempo, ¿verdad? Vete un capítulo por día, pero te quieres echar toda la serie, hermano, en un día. Entonces, debemos tener una agenda. ¿Qué debo de administrar? Mi tiempo correctamente, porque el tiempo es vida, porque el tiempo es oro, y el tiempo es lo único que no podemos recobrar. 2, mis talentos, es decir, los dones que Dios me ha dado.
¿Sí me explico? Ahorita vamos a hablar de eso. Mis tesoros, mi dinero, debo aprender a administrarlo correctamente, ¿verdad? Porque entras a un centro comercial y lo primero que te dice, ¿verdad? Esa pantalla o eso, cómprame. Luego y dices, no, sí, tiene que ser mío, ¿verdad? Y entonces, hermano, comienza la atracción. Y dice después, en los regordimientos, y entonces decimos, no, ¿verdad? ¿Por qué comí, verdad? No, me hiciste caer, concha, ¿verdad? Y me hiciste caer, chocolate. No, o sea, tenemos que cuidar nuestro templo. Vamos a ver primero algunos principios para poder entender lo que vamos a hablar después. Primer principio, principio de propiedad. Reiteramos, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay, que dice, en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, uno, yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco a Dios. Entonces, hay que entender, yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje, tengo que hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es mi dueño. Dos, cuando nosotros vemos que un país quiere conquistar a otro, tomar su tierra, su territorio, como el ruido que hay ahorita del Trump, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no tienen ni idea de que lo que va a conquistar no es de ese país o de esa nación, es de Dios. Y si Dios no quiere que la tomen en posesión, hermano, va a pararse de cabeza aquel, pero no va el Señor a proveerle o a darle lo que no es de él. Segundo principio, el principio es de propiedad, el primero. El segundo, de generosidad. ¿De qué nos habla este principio? Juan capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios te enseñó a ti y a mí a ser generosos, nos dio lo mejor. Amén. Por eso, hermano, tienes que aprender a ser generoso. Cuando tú comas, sé generoso con tu familia. No les estés contando la comida. Sé generoso. ¿Sí me explico? Cuando tú des algo, sé generoso. ¿Verdad? Ahora que vino mi familia, hicimos semitas y compramos el quesillo, ¿verdad? Y les digo a mis sobrinos, échenle generosamente a las semitas, ¿verdad? Que les sepa, que digas, guay, me estoy comiendo una semita y me sabe mucho a quesillo, a aguacate, ¿verdad? A carne, a jamón. Hay que ser generosos en todo el sentido de la palabra. Después dice, 2 Corintios 9, versículo 7. Dice la Biblia, que cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí viene la generosidad o la no generosidad. No de mala gana. O sea, no le des a Dios ni a la gente de mala gana. O por hermano que, pues pobretón, le voy a dar porque pues me da lástima. Pero lo damos así como que, hermano, de una manera incorrecta. Ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, Dios nos enseña que cuando tú des generosamente. ¿Sí me explico? Por eso cuando vas a comprar un regalo, ¿verdad? Y ves un regalo de hermano, de 100 pesos, ¿verdad? Y uno de 300, ¿verdad? Entonces dices, no, pues esto porque está barato. No, si tienes para el de 300, cómpralo, hermano. Porque de la manera que tú das, de esa manera también te van a dar a ti. Por eso vienen las desilusiones y las quejas cuando te dan tu regalito, ¿va? De la fayuca y dices, uy, pues ¿por qué me dieron esto? Porque así es como tú siembras. Pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Entonces, es el principio número 1 de propiedad, el segundo de generosidad. Y el tercer principio, lo más glorioso que Dios nos ha dado, el principio de sociedad. Dice el libro de Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, en todo lo que dice, no en lo que a ti te gusta, lo que tú crees, no. Si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios, aquí viene el principio de sociedad, te pondrá en alto, o sea, la vas a hacer, sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor, que dice, tu Dios. Y empiezan aquí las bendiciones, desde el verso 3 hasta el versículo 15. Sí, y ahí tú te vas a dar cuenta de todo lo que Dios da. Quien es socio de Dios, quien entiende que Dios es el jefe y que yo soy el mayordomo y obedezco lo que dice la Biblia, entonces el Señor me hace su socio. Y entonces no tengo pérdidas, empiezo a tener ganancias. ¿Sí me explico? Dice, hermano, que el principio de sociedad, ¿verdad?, tiene un pacto para que nosotros podamos recibir. Por eso dice aquí, hay que obedecer. Si tú no obedeces,
puedes orar, puedes hacer lo que tú quieras, pero no va a haber bendición si tú no obedeces en alguna de las cosas que Dios nos dice que hagamos. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, lo más curioso, lo irónico de esto es que ellos no se habían dado cuenta que le estaban robando a Dios en sus ofrendas y en sus diezmos. O sea, no tenían, fíjate ya el grado de entenebrecimiento en sus mentes y en sus corazones. Entonces ya no diezmaban, se gastaban el diezmo en la pizza, ¿verdad? En el Italy Coffee, ¿verdad? En comprar otras cosas, en pagar la luz, ¿verdad? En todas las cosas. Entonces ellos no se daban cuenta. Y entonces echaban, hermano, al alfolí lo que les sobraba. Pues, me gasté 500, ¿verdad? En la pizza, el Italy Coffee, y pues nomás me sobraron 30. Pues para el Señor, órale, para que no quede, ¿verdad? Entonces, acuérdate, no somos católicos. El católico cuando le da a Dios dice, voy a dar una limosna. No, a Dios dice, a mí me das mi diezmo, porque es uno de los principios y semillas que a ti te va a bendecir y a prosperar. Y después dice, hermano, que por eso nosotros necesitamos entender, no soy el dueño, yo soy el mayordomo. Entonces el mayordomo obedece lo que su dueño le ha establecido, ¿sí me explico? Lo que le ha pedido. Y cuando el mayordomo es fiel, hermano, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será, que dice, puesto. Esa es la promesa. Te he contado ya esta ilustración de aquel hombre, aquel mayordomo, aquel siervo, ¿verdad? Que buscaba, hermano, siempre lo mejor para su señor. Pero llegó la edad en que ya su señor ya era un anciano, ya no podía moverse como antes, él tampoco, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues mi siervo está a punto de morirse, pero no me ha llamado a mí para poder, ¿verdad? Saber cómo voy a terminar, si va a haber liquidación, si va a haber pensión. No me ha dicho nada. Y entonces, ¿verdad? Dijo, no, pues como no me ha dicho nada, pues yo lo voy a agarrar. Y cada proyecto que le mandaba hacer se quedaba con una tajada, ¿verdad? Le estaba robando. Y entonces un día el Señor lo llama y le dice, oye, quiero que hagas una casa. Pero mira, todas las casas que hemos hecho juntos han sido muy buenas, pero esta tiene que ser la mejor de todas. Entonces le dijo, vaya, hazla de esta manera, este es el proyecto. Total, para no hacerte la larga, porque ya muchos saben esto, le dio, hermano, para comprar. Y en lugar de comprar el material de primera, lo compró de tercera. Construyó la casa, por fuera se veía muy bonita, ¿verdad? Como pues, los condominios de hoy en día, ¿no? Que se ven muy bonitos de pantalla. Pero tienen la tubería defectuosa, ¿verdad? Tienen el desagüe defectuoso, no lo tienen. Entonces al final acabó, se la fue a enseñar y le dijo, has hecho un excelente trabajo. Y por el trabajo tan bueno que hiciste, quiero darte una sorpresa. Toma las llaves, esta es tu casa. Él recibió lo que sembró. Entonces por eso nosotros necesitamos hacerlo. Y voy a pedirle un favor, apáguenme sus teléfonos o bájenle el volumen, pónganlo en silencio, ¿verdad? Porque acuérdese, la casa de Dios hay que respetarla. Amén. No es más importante la persona que le está esperando, es más importante el Señor cuando usted está aquí. Amén. Entonces, caminemos bien, hermano. Entonces dice la Biblia que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que entender. Yo soy el mayordomo y el Señor es el dueño de todas las cosas. Entonces, en base a todo esto que hemos escuchado y que hemos visto, y en base a los versículos que nos han mostrado, vamos ahora a hablar sobre cómo se administra la vida. La primera razón o la primera cosa que tenemos, hermano, es que debemos administrar nuestro tiempo correctamente. Hay que administrarlo correctamente. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15? Dice, por lo tanto, o por tanto, tened cuidado cómo andáis, dice. No como insensatos, es el primer tipo de persona, sino como sabios, es el segundo tipo de persona. ¿Por qué hace una diferencia? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días, ¿qué dice? Son malos. ¿Cuál es la diferencia entre el necio y el sabio? Según estos versículos. A ver, regrésame al otro para que puedan ayudarme. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, segundo versículo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre insensato? El cómo usa su tiempo. Esa es la diferencia.
Uno usa su tiempo, hermano, correctamente y el otro lo desperdicia. Entonces, el principio de cómo administramos nuestro tiempo, hermano, es: ¿desperdicias tu tiempo o lo aprovechas? Es lo que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Lo aprovecho o lo desaprovecho? Nosotros sabemos que Dios nos ha dado a todos, grandes y pequeños, ancianos, 24 horas todos los días. Ahora, la diferencia es cómo usas tus 24 horas. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo usas tus 24 horas? ¿En el Face? ¿En las redes sociales? ¿Cómo lo usas? ¿Sí? ¿Cómo lo usas, hermano? ¿Chismeando con la vecina? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Ese es el principio, hermano, de cómo administrar nuestro tiempo. Ahora, Eclesiastés capítulo 3, versículo 29 nos dice a nosotros que hay 29 tiempos. Ahí tú puedes ir y leer, ¿verdad? Hay tiempo de dormir, tiempo de despertar. O sea, para que tú te des cuenta cuáles son las cosas que tú sí debes hacer, a las que sí le debes dedicar tiempo. 5:29, ¿verdad? 3:29, perdón. Entonces, nosotros nos damos cuenta que son 29 tiempos, tú los cuentas, pero vamos a resumirlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo planificar mi tiempo? Número 1, tiempo para Dios. Recuerda, esto tiene que quedar muy claro en tu vida. Tiempo para Dios. Este tiempo no es negociable. No me acuerdo, esto no lo puse. Tu tiempo de inicio, cuando te levantas, es un tiempo para Dios. Di conmigo: debo levantarme temprano. Fuerte: debo levantarme temprano. Hermano, debes luchar, debes tener un tiempo antes de salir de tu casa, antes de ir a la escuela, antes de llevar a tus hijos a la escuela, un tiempo con Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te paras? ¿5 de la mañana? ¿6? Yo sé quiénes se levantan temprano, porque ahí en el grupo, ¿verdad? Cuando suben el devocional todos los días, lo suben la hermana, ¿verdad? Entonces ahí ya desde las 5:30, gracias, amén, todo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Yo me paro 5:30, en lo que pues, ahí hago mis cosas, ¿verdad? Para la oración a las 6, ¿verdad? Pero ahí van viniendo los mensajes. A veces me da tiempo de subir unos, a veces no, dependiendo de lo que yo tenga que hacer. Pero hay que pararse temprano, hermano. No te pares a las 11 de la mañana. No te pares a las 10 de la mañana. Por eso nosotros necesitamos saber en qué invertimos nuestro tiempo. ¿Qué es el tiempo con Dios? Orar, leer, cantarle. Ese es mi tiempo con Dios. Porque si yo no paso tiempo con Dios y paso más tiempo con el compañero de trabajo, pues me voy a llenar de todas sus ideas y de todos sus sentimientos. 2, tiempo para la familia. ¿Conoces las necesidades de tus hijos? ¿Conoces quién es su mejor amigo, su mejor amiga? Si un día no aparece, hermano, ¿tienes el teléfono de sus amigos, el teléfono de sus amigas? ¿Sabes a qué se dedican sus padres? Si son tratantes de blancas o son, hermano, capos de la droga. O sea, hay que dedicarle tiempo a la familia. Hay que besarlos, hay que abrazarlos, hay que acariciarlos, hay que apapacharlos, hay que reír con ellos, hay que jugar con ellos. Aunque estén grandes, ya mis hijos pintan bigote, hermano, pero seguimos jugando y seguimos teniendo tiempo para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué más? Tiempo de descanso, ¿verdad? Entonces, vacaciones, ¿verdad? ¿Qué más? Respetar los horarios, ¿verdad? Yo a la gente siempre le digo: mire, yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, si usted tiene alguna cosa, acuérdese, todo es por WhatsApp. No soy adivino, no puedo adivinar su condición o su situación o su necesidad. Véndeme un mensajito, yo, si estoy ocupado, acuérdese, no le contesto, es porque estoy ocupado, atendiendo a alguien o haciendo alguna situación que no puedo dejar. Pero una vez que me desocupe, yo le marco, ¿verdad? Yo le mando un mensajito para saber cómo se encuentra, se le atiende en la mejor manera, ¿verdad? Pero necesitamos enseñar que la gente respete nuestro tiempo. O sea, no te puede llegar doña Chonita cuando tú ya tenías planes con tus hijos. No, pues es que ya llegó la tía Chonita, ¿verdad? Ya llegó don Anacleto, ¿verdad? Y no, pues hay que atender. No, o sea, respeto. Enseña a tu familia, enseña a tus amistades que no pueden llegar cuando ellos quieren. Porque tú eres una persona que tiene una agenda y tienes que cumplir con tus responsabilidades con familia, ¿verdad? Con tu propio descanso.
Después, hermano, tiempo de la lectura, ¿verdad? Alimenta tu mente, deja las redes, hermano. Aprende, lee un libro, interésate por lo que está pasando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar. A usted apenas le mandé, ¿no? El libro de culturas híbridas. Le mandé también de lo del, las leyes de la muerte en Israel, cómo mataban a la gente. Ahí viene todo bien detallado. Entonces, imagínate, hermano, que yo esté leyendo mejor ¿qué te gusta un artista? Ahorita ese que agarraron, hermano, el Pigui, o ¿cómo se llama ese tipo? El que lo agarraron en el aeropuerto, muy famoso, que está muy sonado ahorita. No, uno que canta, que dicen que los narcos lo promueven y todo. Muy famoso el tipo. Entonces, a veces estamos más interesados en eso. O ahí en el Face, ay, a ver qué pasa con la hermana Lourdes. A ver. Y ahí estamos viendo la vida de los hermanos, ¿verdad? En el Face y todo. Yo no sabía. ¿Qué crees? Y entonces, o sea, desaprovechamos el tiempo. No, hay que aprovecharlo. Dice que eso es administrar correctamente el tiempo y aprender. Aprende música, aprende idiomas, aprende lo que tú quieras. Aprende, hermano. ¿A cuántos les gusta la música? Levante su manita santa. Entonces, aprenda música. Imagínense si aprende a tocar las congas, pues ya tenemos a alguien que toque congas. Imagínense si hay alguien que aprende a tocar el cuiro, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué no sería nuestro grupo musical? Cuiro, hermano, ¿verdad? Tenemos trompeta, ¿verdad? Tenemos guitarra, tenemos piano, tenemos batería, pero nos falta el bajo, ¿verdad? Nos faltan las congas, ¿qué tal un cajón? Y entonces le damos, ¿verdad? Pues aprendamos algo, no perdamos nuestro tiempo, invierte tu dinero, ¿verdad? O sea, hermana casada, si tú piensas que tu trabajo es ser nada más la que lava, la que plancha, la que hace la comida, estás mal. No, tienes que aprender algo, tienes que enriquecer tu vida, tu alma. ¿Sí me explico? O sea, porque hay gente que dice, no, pues yo soy mamá, yo nomás soy mamá y pues a eso me dedico. No, hay que buscar enriquecerse, 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 para que tus hijos puedan tener una madre, hermano, que cultiva las artes, que cultiva el intelecto, que cultiva la lectura. Y que digas, pues, oye, mami, ¿qué con esto? Que tú les puedas enseñar. Que cuando seas viejito, yo anhelo eso, que cuando yo sea viejito me siente ahí con mis nietos, con los niños, ¿verdad? Con los jóvenes, y les comience yo a enseñar. Y les comience a contar las historias, ¿verdad? Que si le voy a contar la historia de Abraham, ¿verdad? Se las voy a contar con ánimo, con entusiasmo, ¿verdad? Con ganas, para que digan, ¿y ese era Abraham, abuelito? Ese mero era. Y te voy a enseñar un canto. ¿Cuál? Padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene él. Ayúdenme, maestros. Pero en alto. Ahí, bueno, el canto dice, mano derecha, Padre Abraham, mano izquierda, pie derecho. Entonces se ponen emocionantes los chamaquitos, pues que les gusta, hermano, ahí moverse, ¿verdad? Saltar. Entonces hay que cultivarnos. Ese es el primer, hermano, punto para que nosotros administremos correctamente nuestra vida, que nosotros administremos nuestro tiempo correctamente. 2, administrar nuestros talentos correcta y sabiamente. Mateo, solo te digo la cita, 25:14, dice la Biblia, es la cita de los talentos. Dice que Dios a todos nos dio talentos. A unos les dio 1, a otros les dio 5 y a otros les dio 10. Di conmigo, talento usado fuerte, talento usado. Ahora, talento multiplicado, fuerte, talento multiplicado. Ahora toda la frase, talento usado, talento multiplicado. Yo cuando era joven siempre me gustó la música. Mi mamá no me dejó ser músico porque decía que de la música no se puede comer. Pero me truncó. Cuando yo ya tuve hijos, ¿verdad? Una de las primeras cosas que yo les motivé es que aprendieran a tocar un instrumento. Entonces yo vi cómo cada uno comenzó a tomar el instrumento que quería, pero Yair a mí me ha impresionado porque sabe tocar el piano, sabe tocar el bajo, sabe tocar la guitarra, sabe tocar un poco de batería, porque talento usado, talento multiplicado. Quítale la tablet a tus niños, quítale el celular a tus niños, no deben tener los niños un celular.
Entonces, si tú permites que sus talentos sean usados, hermano, sus talentos van a ser multiplicados. Entonces, por eso vemos hombres que, como los cuidaron desde chiquitos y les dejaron usar sus talentos, son políglotas, son inventores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque alguien entendió este principio de, hermano, administrar los talentos correctamente. Amén. ¿Dónde están los talentos y los dones? Te doy las citas nada más. Romanos 12, 6 al 8 y 1 a los Corintios 12, 4 hasta el versículo 28. No. Romanos 12, 6 al 8 y 1 a los Corintios 12, 4 al 28. Ahora, hay que hacer la diferencia de los talentos y los dones. ¿Qué es un talento? Es con lo que la persona nace. Desde que nace ya trae ese talento. ¿Sí? Se le da. ¿Qué es un don? Los dones nacen cuando nos entregamos a Cristo y nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos va dando los dones y entonces nosotros podemos desarrollarlos de la manera que Dios quiere en medio de nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero dejar muy claro esto en los talentos. Cuando Dios nos da un talento, hermano, es para usarlo para su gloria. No es para enorgullecernos, ¿verdad? Y inflarnos y sentirnos el papá de los pollitos y que solamente mis chicharrones suenan. No, nos los dio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. Hermano, el espacio nos deja ver por qué. Porque hay que ser humildes y sencillos. Las estrellas solamente salen ¿de qué? De noche. ¿Y el sol? Todo el día. ¿Quién ilumina la luna? Pues el sol. O sea, nunca deja de dar su luz, nunca deja de brillar. Entonces, si los dones son de Dios, dice que la Biblia en el Apocalipsis que Jesús es el sol de justicia. Entonces, si Dios es el dueño y si Dios me dio la luz, Dios me da los dones, los talentos, ¿por qué me voy a enorgullecer? ¿O porque voy a querer ser mercader de mis talentos, de mis dones y cobrar por lo que el Espíritu Santo es quien hace los milagros y todo? Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer que hay que administrar correctamente los talentos. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo que un día, ahí en Reforma, hermano, hay un cafecito y ahí dan, dan clases de lectura, dan clases, hermano, de poesía. A mí que me encanta la poesía. Y fui como 3 veces nada más, cuando estaba casi recién casado. Y me iba, hermano, y no, a mí me encanta la poesía, hermano, cuando escribo, cuando mando algo. Me gusta meterme, hermano, y meterle mi personalidad. Entonces, yo me acuerdo que fui, pero como en ese tiempo, hermano, a mí me mandaban a la sierra, para acá y para allá, no podía ir, pero son de esas veces que dices, wow. Luego fui a la Casa de la Cultura, hermano, ahí a un costado de la catedral, ¿verdad? Y, hermano, infinidad de cosas que hay para los niños y para los grandes. ¿Qué te cuesta? 8 pesos, 8.50 el pasaje de ida y 8.50 de venida. Ahora, si quieres hacer ejercicio, aviéntatela caminando, en media hora llegas. Pero aprendamos algo. Aprendamos a usar nuestros talentos. Di conmigo, deja el Face, fuerte. Di conmigo, deja el Face. Que dejarlo, hay que usar las cosas, ¿verdad? El don, el talento para Dios. 3, ¿cómo administrar nuestras vidas, hermano? Administrando nuestro dinero correctamente. Entonces, cuando, hermano, hablamos de dinero, es uno de los temas más sensibles dentro y fuera de la iglesia. Pero las estadísticas dicen lo siguiente en cuanto al dinero. Dice que todas las personas invierten de 14 a 18 horas buscando dinero o pensando en dinero, ¿verdad? Cómo moverlo, cómo negociar. 14 a 18 horas todos los días. Esa estadística dice que por causa del dinero muchos están dispuestos a vender sus principios y sus valores. Dice que otros, hablando del ámbito cristiano, negocian la fe porque les dan alto rendimiento. Imagínate, cobran por las oraciones, por las visitas, ¿verdad? Por los milagros. Entonces, el dinero es un tema muy sensible, de tal manera que se ha convertido en el Dios de este mundo y de este tiempo. ¿Cómo se llama el Dios del dinero? Mamón. Entonces nosotros nos damos cuenta que es una potestad
que nos hace, hermano, amar el dinero. El segundo libro a Timoteo, primer libro a Timoteo 1, capítulo 6, versículo 10, nos dice, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el dinero no es malo, sino dice el amor, la avaricia. Entonces, por eso nosotros debemos entender que debemos, hermano, administrar correctamente nuestro dinero. Se dice que en un reino, el rey era un hombre insatisfecho. Dice que desde la ventana veía un zapatero que estaba allá afuera del palacio y lo veía siempre sonriendo, feliz, animando a la gente. Entonces le dio la cosquillita y bajó y le dijo: oye, zapatero, ¿por qué eres tan feliz? ¿Qué es lo que haces, verdad, para ser tan feliz? Y entonces le dijo: yo soy rey, tengo todo, todas las comodidades, lo que quiero rápido me lo traen, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y entonces le dijo: ¿verdad? Muy sencillo, hago 3 cosas. Yo busco a Dios, busco a mi familia y no me gusta robar a ninguna persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber, hermano, ¿qué hacemos con el dinero? Si el dinero nos tiene esclavizados o nosotros estamos, hermano, sometiendo al dinero. ¿Qué significa, hermano? Bueno, antes, ¿quién trae un billete de 500? Que me lo preste nada más, por un ratito. No me lo voy a quedar, ¿verdad? Si tiene ahí, con toda confianza, ¿verdad? A mí no me conocen de uña, ¿verdad? O si tiene uno de 200, pues venga para acá. No sé si vaya a regresar, ¿verdad? Pero entonces, hermano, ¿qué representa un billete? Un billete, hermano, representa sacrificio, dolor y trabajo. ¿Cierto o falso? A veces regaños, injusticias, abusos, pero con tal de obtener nuestro sueldo, lo hacemos. Pero está la otra cara de la moneda. ¿Qué representa un billete? Robo, despojo, engaño, muerte, injusticia. Entonces nosotros nos damos cuenta que el dinero, hermano, nos lo puede dar Dios o nos puede dar el diablo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cualquiera de los dos nos lo puede dar. Por eso que alguien tenga y que alguien sea próspero no es, hermano, sinónimo de que está siendo bendecido, está siendo prosperado por Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro, hermano, que nosotros tenemos que administrar bien mi dinero. Ya te me dormiste, ya voy en el billete, ¿verdad? ¿Dónde está el billete? Frase sobre el dinero. Dice: el dinero cambia a las personas. ¿Sí has oído esta frase? ¿Cuántos la han oído? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, no. El dinero no cambia a las personas, sino que las personas muestran lo que realmente había en sus corazones una vez que tenían el dinero. O sea, el dinero no cambia, sino que saca lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso muchos de nosotros podemos llevarnos una sorpresa que cuando tenemos mucho, hermano, comenzamos a sacar lo que hay en nuestros corazones. Comenzamos a menospreciar, comenzamos a ofender, comenzamos, hermano, a hacer cosas malas. Después hay otra frase que dicen: el dinero, dice, da felicidad. No. Hay gente que tiene dinero pero no es feliz. Gente que tiene un buen colchón pero no descansa. Gente que tiene una casa pero no tiene un hogar. Entonces nosotros nos damos cuenta que son los falsos conceptos del dinero, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que entender, hermano, la importancia de administrar nuestro dinero correctamente. ¿Cuál es el lugar correcto según algunos versículos? ¿Cuál es el lugar correcto del dinero? Número 1, hay que trabajar y hay que ahorrar. O sea, no hay que estar, hermano, de vividores, de conchudos. No hay que estar manteniendo vagos. Dile que está a tu lado: no mantengas vagos. No mantengas vagos o vagas, ¿verdad? Si tu hija no quiere chambear, tu hijo no quiere chambear, sácalo de la casa, hermano. Sácalo, porque dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. O sea, no te tientes el corazón, porque ahorita tú le ayudas, pero cuando te mueras y él tenga 50 años, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar? Si bien le va, sus hermanos se compadecen de él. Si bien le va. Pero si el hermano se casó con una mujer que dice no lo ayudes, no lo va a ayudar. Entonces, en lugar de que le estés haciendo un bien, le estás haciendo un mal. Esposas, sobre todo, esposas que trabajan.
Si tú eres la que paga la luz, la que paga el gas, o sea, estás mal. Por eso te trata así tu marido. Por eso te ve la cara. O sea, porque tienes un conchudo que ya sabe que tú vas a pagar y que te va a llorar. No, mi hija, pues es que no tengo, es que pues no me dieron el sueldo. Y entonces, pues ya, eso va a ser toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál es el resultado? Que vas a menospreciar a tu marido. Entonces, ¿por qué están a veces todas chacludas y fodongas y amargadas? Tú tienes la culpa, hermana. Porque tú lo mantienes. No, al hombre se le enseña que tiene que pagar los gastos de la casa, la luz, el teléfono, el agua, el predial, y tu sueldo es que para que puedan comprar muebles, a lo mejor un carro, o sea, para eso debe ser tu sueldo. ¿Qué quieres que tus hijos estén en una mejor escuela? Para eso debe ser tu sueldo. Dile que está a tu lado, no mantengas vagos, dile, no mantengas vagos, no les acostumbres. Entonces, yo conozco una pareja, hermano, que los dos eran profesionistas. Ella ganaba como unos 40,000 al mes y él ganaba 80. Entonces ella le compraba todo, o sea, pagaba todo. Y el otro, ¿qué cree? Hasta los calzones, hermano. Dice, hermano, hasta los calzones le compro. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Que como él tenía su lana para él, pues se buscó un amante. Y la otra llorando, ¿verdad? Pero ¿cómo ayudarla? Pues ella tuvo la culpa. Entonces, por eso dice la Biblia que nosotros debemos darle el lugar correcto al dinero. Amén. Hay gente que tiene un celular que cuesta más, unas 3 veces de lo que gana. Ese no es un buen lugar para poder administrar nuestro dinero, no, conforme a lo que tienes. ¿Qué más? Una herencia recibida antes de tiempo. Hermano, hermana, no puedes tú darle una herencia antes de tiempo a un hijo. Tienes que ver cómo se conduce contigo, si te respeta, si te honra, si de verdad te quiere. Porque hay hijos que llegan, ¿verdad? Órale, jefe, ya, dame el terreno. A mí me gusta esa casa, a mí voy. Ándale, órale. Es más, desde ahorita yo pago todo, luz, todo, yo pago todo. Entonces siempre ahí es donde decir, no, 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 espérate, espérate. Ya cuando yo no pueda caminar, cuando ya yo vea que no la hago como antes, entonces voy a ver qué de los hijos, voy a ver el corazón realmente de los 3 hijos que yo tengo. ¿Cuál es su actitud hacia mí? Y al que realmente me ame, tenga compasión, me trate con respeto y no me esté gritando y que piense que yo soy su hijo, a ese es el que se le da. Y si los otros no hicieron su labor, con toda la pena, pero es para el que realmente está honrando y reconociendo paternidad. Entonces, por eso no se dan las herencias antes, porque ya viste el caso que se ve hasta en la televisión, que dan la herencia y hasta lo sacan a los viejitos de la casa, vaya ahí, hazle como puedas. Y después, ¿verdad? No pidas prestado, ¿verdad? El que pide prestado se hace esclavo. Entonces, si tú vives de prestado, hermano, de préstamos del banco, préstamos con tu mamá, con tu familia, o sea, ya te amarraste y por eso te tienes que ensuciar a veces. Si le has pedido prestado al político, y si ya te amarraste, pues vas a tener que hacer lo que te diga. Entonces, hay que ubicar el dinero correctamente. Amén. O sea, porque lamentablemente nos han enseñado a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero no nos han enseñado a administrar el dinero. Ahorita hay unos cursos, hermano, en línea, estoy yo por verlos para que sepas cómo invertir en la bolsa. No te habla de gastar, de comprar, porque Amazon y todas esas aplicaciones es para que gastes. Y por eso las hacen tan atractivas. No, hay un curso del gobierno donde te enseñan cómo poder cotizar en la bolsa de valores. Y cuando alguien cotiza en la bolsa, pues es porque va a ganar, no va a perder. ¿Sí me explico? Y donde ves piensas que tienes que tener, hermano, muchos dólares, miles de dólares, ¿no? La cantidad es a veces que sí puede alcanzar uno. ¿Sí me explico? O ahorra, compra una franquicia, comienza a moverte y entonces tú vas a darte cuenta. Mi primo se compró una franquicia de comidas y está vendiendo muy bien, le está yendo muy bien. Vinieron los chinos a ver cómo se mueve y todo, ¿verdad? Le dije, ya sabes, mira, allá en Puebla, si quieres, porque querían abrir una en Monterrey, digo, si quieres abrir una en Puebla, primo, ya sabes. Y ya sabes que ahí tienes un buen administrador, y tu servidor, ¿verdad? ¿Quieres que cocinen rico? No, las hermanas poblanas cocinan
delicioso. Entonces nosotros podemos conseguirte buen sazón, ¿verdad? Allá compramos en la central de abastos, ahí va a ser más barato. Podemos conseguir todo lo que necesites. Y con el tiempo, dame chance unos 2 años a ver si le pego y me compro mi franquicia. Ya que acaben mis hijos de estudiar, porque ahorita se va todo en ellos. Y lo hago con mucho gusto. Porque si ellos están bien, yo estoy bien. Si ellos son prosperados, yo soy prosperado. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que necesitamos aprender estos principios para que nosotros podamos administrar bien nuestro dinero. Eclesiastés 5:10, que dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto que es vanidad. La Biblia nos habla acerca de 2 hombres, uno rico y uno pobre. Vamos a ver la actitud de ellos en cuanto al dinero. Dice, te doy la cita nada más, en Mateo 19:16 dice que Jesús llegó a un lugar y había un joven rico, se acercó y le dijo: Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Quiero seguirte, ¿verdad? Y le dijo: ¿te sabes los mandamientos? Sí, como no, Señor, son 10. Y se los recitó. Dijo: Señor, no, pues sí, bueno, es parafraseado, ¿eh? Dice: sí, pues esas, o sea, excelente, te lo sabes. ¿Cómo ves, Señor? Entonces, ¿qué? Entonces le dijo: bueno, practica uno. O sea, te lo sabes, practica uno. Vende todo lo que tienes y ¿qué? Y dalo a los pobres. Decía, entonces tristemente se dio la vuelta y se fue. No le estaba diciendo que se quedara pobre, sino que de lo que tenía, que le diera a los pobres. Entonces, vemos al primer rico que su actitud fue tener amor por el dinero. Pero después vemos a otro ya mayor, ya mayorcito, se llamaba Zaqueo. Libro de Lucas, capítulo 19. Y dice en la Biblia, ¿verdad?, que Zaqueo, hermano, cuando llega y Jesucristo estaba pasando por el camino a Jericó y dice que lo vio en el árbol y dijo: Zaqueo, baja de ahí porque a tu casa voy a ir. Total, te sabes la historia. Entró y dice la Biblia que entonces se puso de pie. Dice, y Zaqueo, puesto de pie, dijo, a lo mejor yo me lo imagino, que con la copa, ¿verdad? Tenía copas de oro, copas de plata. Dice: Señor, si alguien he defraudado, no, primero dice, la mitad de mis bienes voy a darle a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que yo le defraudé. O sea que el tipo era millonario, no era cualquier persona. Pero él mostró que ya no tenía amor por el dinero, sino amor por Dios. Y eso fue lo que le movió él para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay personas que aman tanto el dinero que entra un espíritu de avaricia, un espíritu de querer atesorar para no darle a nadie. ¿Y cómo los identificamos? Mi casa. Y la esposa voltea a verlo. Mi carro. Y la esposa voltea a verlo. Mis recámaras. Es amante del dinero. ¿Su fuerza quién es? Mamón. Confía en su dinero. Pregunta: ¿debemos diezmar? Pregúntale al que está a tu lado: ¿debemos diezmar? Pregúntale: ¿debemos diezmar? ¿O dar lo que caiga? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos diezmar? ¿Qué nos dice la Biblia? Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabras claves: trae, diezmos y alfolí. ¿Cuál es el propósito? ¿Enriquecer al pastor? No. ¿Qué es? Hay alimento en mi casa. Y entonces hay una promesa: si tú haces esto, dice, abriré las ventanas de los cielos, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, vamos a tener tanta bendición, hermano, que no vamos a tener necesidad, no vamos a tener escasez. Ahora, vayamos desarrollando esto con mucha calma, con mucho entendimiento. ¿Qué es el diezmo? La palabra diezmo es la palabra maaser. Es la palabra hebrea 46-43. ¿Qué significa maaser? Dice, significa décimo,
décima parte, del verbo asar, que significa acumular, dar una décima parte, dar el diezmo, recibir el diezmo. Entonces, hermano, ese es el primer significado. Segundo significado de diezmo viene de otra palabra, ¿verdad? Otra raíz, la palabra más cerca, que es dakate. En el griego es 111 de 81, ¿verdad? Y la puedes buscar en el diccionario Strong, así se llama, como fuerte, Strong es fuerte, ¿verdad? Dice, significa décimo, décima parte, de apodecatos, que significa pagar el diezmo en alguna cosa, dar el diezmo, llevar el diezmo, apartar el diezmo, de la palabra decatú, que significa dar o tomar el diezmo, pagar, recibir diezmos. Entonces el diezmo, número uno, es darle a Dios, porque así lo manda en su palabra, la décima parte de lo que yo percibo económicamente. ¿Sí me explico? Si yo gano 2,000 pesos, el diezmo, la décima parte, ¿cuánto es? 200 pesos. Entonces dice la Biblia que si yo obedezco a ese mandamiento, comienza a haber bendición y prosperidad en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, en mi familia, en mi salud, en mis proyectos. Y entonces eso es el diezmo, la décima parte de lo que yo gano. Un ejemplo en mi vida. Yo recibo una renta cada mes. Entonces yo recibo mi renta, aparte de mi sueldo, agarro, hermano, mi renta y aparto el diezmo. Lo primero que mi esposa y yo apartamos es el diezmo para poderlo dar al Señor. Cuando me invitan a predicar, ¿verdad? Me invitan a predicar y entonces me dan una ofrenda, pero hay lugares donde la gente me conoce y la gente llega y me dice, hermano, saludo pentecostal, ¿verdad? Y me saluda y me da 500 pesos o me da 200 pesos o me da lo que en su corazón ellos quisieron hacer. Entonces yo una vez que regreso, ¿verdad? Veo cuánto me dio el Señor y entonces yo saco mi diezmo y entonces yo se lo doy al Señor. Dice la Biblia de todo lo que percibas. Amén. Porque hay gente que tiene, aparte de su sueldo, su negocio, una renta, ¿verdad? Y dice, no, esto no es así. O su aguinaldo, por ejemplo, ahora en Navidad, su aguinaldo, no, ya diezme de mi sueldo, de mi aguinaldo, no debo diezmar. No, dice de todo lo que tú recibas, de todo lo que tú recibas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el Señor les está hablando y les está diciendo, ¿verdad? Traigan los diezmos, su décima parte, ¿verdad? A la iglesia. Ahora, ¿qué es la palabra traer? Es la palabra hebrea bou, que significa venir ¿con qué? Pues con el diezmo, con la décima parte. Entrar en, ¿dónde? En la iglesia, ir a la iglesia, llevar algo, pasar, cruzar, fuera, depositar, devolver. Porque nosotros, cuando, hermano, hacemos nuestros trabajos, Dios nos da la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría, la gracia, nos pone en lugares de honra. Entonces, yo le estoy devolviendo al Señor en gratitud, en reconocimiento de que Él me ha dado más que a mis compañeros en esa empresa, y entonces yo le doy al Señor con todo mi corazón. Acuérdate, leímos, no des con tristeza, no des, hermano, con una actitud equivocada o que no le agrada al Señor. Entonces, segundo significado, o el comentario en el diccionario, dice, con la connotación de que se debe hacer, indicando una práctica continua. ¿Cuándo se debe diezmar? ¿Cada cuándo se debe diezmar? Si gano por semana, cada semana. Si gano por quincena, cada quincena. Hay personas que les pagan por mes, dan su diezmo cada mes. ¿Sí me explico? Y vuelvo a lo mismo. ¿Tienes negocio? Acuérdate, ¿cuál es el principio del negocio? ¿De qué vas a diezmar? ¿De todo lo que entra en la caja? No, apartas lo que invertiste en tus productos para volver a comprar más producto. La ganancia, solo la ganancia es la que tú vas a dar. ¿Sí me explico? Ese es el diezmo, la décima parte de todo lo que yo gano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces yo, hermano, doy en mi sobre 20 pesos, pero tengo una carrera que soy profesionista y donde mi sueldo no son 200 pesos. Entonces eso no estoy obedeciendo ni dándole a Dios lo que le corresponde. Dice, ya sea en tiempo de bonanza, ¿verdad? Dice, es una práctica continua, ya sea en tiempo de bonanza como en tiempo de prueba, el cristiano debe dar su diezmo, debe ser aprobado por el Señor. Si presentas tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero, dice, con él. Y debe ser por iniciativa propia. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando pasamos por el COVID, cuando pasamos por lo de mi dedo, por lo del ojo de mi hijo, había que pagar una operación, había que pagar gastos. Pero no por eso decía yo cuando me entregaban mi sueldo, pues para las medicinas. Señor, perdóname, ahora sí no tengo. No.
porque Dios me suplió, porque Dios me mantuvo, porque Dios puso personas para que me ayudaran a suplir esos gastos, porque yo nunca dejé de diezmar. Por eso, hermano, aunque haya situaciones, el principio es no dejes de hacerlo, porque si no, no viene la provisión y comienzas a endeudarte. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender, y dice, y debe ser por iniciativa propia. Porque aquí quizá habría una pregunta. Hermano, si yo no diezmo, ¿Dios me castiga? ¿Me voy al infierno? La respuesta es no. No, o sea, eso no. O sea, si hay algún pastor que condena y dice, tienes que diezmar, si no, el juicio de Dios viene por ti, bro, te va. No, no, eso no dice la Biblia. Hay que ser claros y honestos, hay que enseñar la verdad. Pero te pierdes las bendiciones de que Él sea tu protector, de que Él sea tu escudo. Y entonces, pues que ya te abrieron el negocio y te robaron, que se robaron la camioneta, que se robaron, hermano, abrieron tu casa y se robaron. Entonces tienes pérdidas, ahí está el devorador comiéndose. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que sí hay consecuencias, ¿verdad? No porque Dios las mande, sino porque como no somos fieles, hay una potestad que se llama devorador, aquí lo dice en Malaquías, que se encarga de traer ruina, pobreza, traer desgracia, chocas el carro, te roban la lavadora, o ya se descompuso la lavadora y al otro día el refri, y una rachita, no sé si te ha pasado, hermano, que se descompuso la lavadora, bueno, pues aunque sea, mano, pero luego al otro día el refri, y luego la plancha, y luego, hermano, la licuadora, y entonces te das cuenta y dices, no, aquí hay una potestad que nos está queriendo robar. Entonces dice, trae tu 10ª parte, dice, voluntariamente, voluntariamente. Y dice, ¿dónde? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, pues yo diezmo con los pobres, hermano, mi diezmo se lo doy a los pobres. No, yo diezmo en otra iglesia que es más chiquita, está más amolada. No, tu diezmo tiene que ser aquí. Dice, alfolí es la palabra outsar. Dice, era el lugar donde se guardaba el tesoro, la provisión, reservas de la casa, suministros, era una bodega, un depósito, un granero, tesorería, tesoro, tesorero. Entonces, el alfolí no es como nosotros que tenemos una caja, ¿verdad? O alguien tiene una canasta. No, el alfolí era un granero, ¿verdad? Donde ahí metían, porque acuérdate que ellos en ese tiempo, ¿verdad? No había hoy trabajos como hoy, ¿verdad? Empresas, no. Ellos de sus granos, de todo lo que sembraban, iban y dejaban el diezmo. Eso es lo que hacen en la sierra, porque allá no hay empresas tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Pues allá se les enseña, sembraste café, trae el diezmo de tu café, bueno, ahí se les enseña de qué manera el diezmo. Ponen su café, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama lo que comemos? Los elotes, ay, se me olvida, y me encantan. Los elotes, o sea, de todo lo que siembran, que tu vaca dio un becerrito, primer becerrito, ¿verdad? Órale, ahí está la primicia, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se vende, ¿verdad? Todo lo que hay, ¿para qué? Pues para suplir las necesidades de la iglesia. Entonces, ese es el propósito. Dice, indicando que puede tratarse de comida y bebida, pero también de oro y de plata. O sea, gente también llevaba estas cosas. El diezmo tenía que ser llevado al alfolí para que hubiera alimento en la casa de Dios, para que los recibieran los sacerdotes y dispusieran de él. Números 18, 21 al 28. Eso nos indica que los diezmos deben ser traídos y entregados en el lugar donde nos congregamos y nos alimentamos, ¿qué? Espiritualmente. No en otras iglesias, no a los pobres. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando alguien, por ejemplo, usted gana su dinero, ¿y a dónde lo lleva? ¿Con el vecino? ¿Con dónde? Pues a su casa. No, aquí no, a su casa. ¿Verdad? Bueno, el 10% sí. ¿Verdad? Entonces, o sea, tú ganas, esta es tu casa, entonces dices, mi 10%. ¿Verdad? Antes de la pizza, antes de la barbacha, ¿verdad? Antes de las costillas de mamut, o no, ¿verdad? Primero mi diezmo y lo traigo aquí, Señor, te doy en gratitud porque me diste la sabiduría, porque me estás usando para ser un buen administrador, y te doy porque tengo aquí un Padre que ora, que clama por mí, que pide por mí, que me visita, que me aconseja, que está todos los días pendiente de mí. Porque es lo que hacemos, hermano. Estás enfermito, enfermita, ¿cómo va, hermana? ¿Cómo está, hermano? Si no llamo yo, llaman a otras personas, ¿verdad? Que están encargadas. Entonces, queremos estar al pendiente. Ya cuando vemos que alguien se resiste, no los molestamos. Entonces, esa gente no la molestamos. ¿Por qué? Porque ellos nos están diciendo con su actitud, a mí no me tiene que estar llamando o diciendo cómo estoy, ¿verdad? Pero a los que sí, órale, vamos a cuidarlos y vamos a caminar juntos, ¿verdad? Hasta que el Señor nos preste vida en esta tierra. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender la importancia del diezmo. ¿Qué dice la Biblia, hermano, en cuanto a esto? Vamos a la siguiente cita, que es Proverbios 3:9. Dice, honra al Señor con tus bienes
¿Y con las primicias de qué? De todos tus frutos. Por eso recogemos la primicia cada año. ¿Qué es la primicia? El primer sueldo de cada año. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A lo mejor alguien dice, hermano, pues no entendí. Bueno, Nueva Traducción Viviente 3:10. Entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen ¿qué? Vino. Di conmigo, Dios no me pide fuerte, Dios no me pide lo que no me da. Fuerte, Dios no me pide lo que no me da. Él me pide de lo que me da y yo se lo doy con gusto y con entendimiento. No por condenación, no porque tengo miedo de que me maldiga, no, por entendimiento y por gusto. Pregunta, ¿el diezmo es solo del Antiguo Testamento y la ley? Porque hay gente que dice, yo no diezmo, hermano, quiero aclararle. Y luego hasta dicen, no, o sea, usted sabe Biblia, ¿no? O sea, el diezmo es del Antiguo Testamento, es de la ley. Entonces, cuando la Biblia habla sobre la ley, hay que saber de qué está hablando. 7 leyes de las que habla la Biblia en cuanto a la ley. La primera, la ley de Yahvé o de Jehová. ¿Qué es la ley de Yahvé o de Jehová? La Torá, ¿verdad? Es decir, nuestra Biblia. Esa es la ley. ¿Qué hay en la ley? Mandamientos, ordenanzas, preceptos. Significan diferentes cosas. ¿Sí me explico? Si has leído ese salmo que dice, obedece tus mandamientos, tus preceptos, tus principios. Entonces, eso es la primera ley. ¿De qué está hablando esa ley? De lo que dice la Biblia. ¿Fuerte? De lo que dice la Biblia. Esa es la ley, hermano, de Yahvé o la Torá. Entonces, cuando decimos, el diezmo es de la ley, o sea, nada que ver con dinero. O sea, nada que ver con eso. 2, la ley del pecado. Ahí están las citas. ¿Dónde está diciendo qué pasa si tú obedeces al pecado? Las consecuencias. Luego dice la ley de la muerte. No dice Romanos 3:23, la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Mas la dádiva o regalo de Dios o el don de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, estas leyes no están hablando de dinero. Sí, me estoy explicando, hermanos. O sea, no están hablando de dinero. Por eso la gente que dice, es que es de la ley y no de la gracia. Yo vivo en la gracia. O sea, posiblemente y lo más seguro es que pues no sepa esto. Y por eso lo dice. Dice después la ley del espíritu de vida. Donde entonces dice qué pasa con los que reciben a Cristo y ya no están atados por la ley de la muerte y por la ley del pecado. Pues somos personas que vamos a vivir en la eternidad con Dios. Y luego de la ley de la justicia, ¿cómo debe vivir un cristiano? Ya no como un mundano, tiene que haber una diferencia. O sea, esas leyes no tienen nada que ver con el dinero. Y luego dice la ley del Mesías o la ley de Cristo. Lo que Cristo, hermano, nos da ahora a nosotros. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice después, todo el libro de Romanos 8, ¿verdad? Dice que, o sea, ni la vida, ni la muerte, ni nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Por mi fidelidad. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que cuando alguien dice, es que el diezmo es de la ley, hermano, y estamos en la gracia. No, o sea, no está hablando de dinero. Pablo está hablando de otras cosas, ¿verdad? Y te la resumí aquí en la última parte. Dice, Pablo explica cada uno de ellos para desmentir, dice, los malentendidos del primer siglo. Pero ¿cuál es el resumen de estos? Dice, estas leyes nos enseñan 3 cosas. 1, el plan de salvación de Dios, ¿para qué? Para todo el mundo. Donde le dice, el único medio para que seas salvo es mi Hijo Jesucristo. Por eso, rompe la ley del pecado, rompe la ley de la muerte, rompe la ley de la injusticia en tu vida a través de recibir a Cristo. 2, el significado de la fe verdadera. Es decir, una vez que tú recibiste a Cristo, tienes que entender que Él te salvó y te limpió completamente. Ya no eres esclavo del pecado, por eso no debes obedecer al pecado. Y 3, el proceso de conversión de un creyente. Debe haber una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Di conmigo, ¿no groserías fuerte? No groserías. Mentiras, no mentiras. Es decir, estas leyes no están hablando de dinero, sino hablando de cómo el cristiano puede ser salvo, cómo puede ser liberado de la esclavitud del pecado y de cómo debe vivir correctamente para que pueda agradar a Dios. O sea, no tiene nada que ver con el dinero. Por eso,
cuando la gente dice, esto es de la ley y no de de la gracia, o sea, no entiende lo que está diciendo. Lo escuchó a lo mejor de alguien y que no tuvo el tiempo de explicárselo y que no tiene argumentos para explicarlo porque no habla sobre el dinero. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ahora, esa es la primera cosa, ¿verdad?, por la que nosotros debemos saber que no es argumento para no diezmar. Segundo, el diezmo no apareció con Moisés ni con la ley. Es decir, la primera vez que aparece la palabra diezmo, que hombres diezmaron, porque no solamente fue Abraham, no fue en el tiempo de Moisés y cuando Dios les dio la ley. No, esto fue mucho antes que ellos, casi, hermano, 2000 años antes que ellos. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Génesis 13, y también en el libro de Hebreos 7, que, hermano, cuando Abraham terminó la batalla y salvó a su sobrino Lot y a toda su gente y a todas sus pertenencias, dice que llegó delante de un hombre, ¿verdad?, con el rey de Salem, que significa rey de justicia, rey de la paz. Y dice que llegó y entonces este rey dice que le dio, hermano, lugar para descansar, ¿verdad? Dice que le dio pan, le dio vino y le dio su bendición. Pero ¿quién era Melquisedec? Porque el libro de Hebreos 7 dice que Melquisedec no tiene genealogía. Es decir, no había nada escrito quién fue su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. En la teología, hermano, cristiana, se habla acerca de una palabra que se llama cristofanía. Di conmigo fuerte, cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Las cristofanías son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento que eran esporádicas. ¿Dónde vemos, hermano, una cristofanía? Cuando Melquisedec se presenta delante de Abraham. Era Cristo manifestado en figura de hombre con el nombre llamado Melquisedec. Por eso su nombre significa Rey de Justicia, Rey de la Paz. Porque después de ahí nunca más se volvió a mencionar el nombre ni la aparición de Melquisedec. Entonces, cuando Abraham llega delante de él, reconoce dos cosas. Número uno, que ese hombre era mayor que él en poder y en autoridad y en posición sacerdotal. Porque acuérdate que Abraham era el sacerdote de ese tiempo. Él era el que le enseñaba la palabra a sus generaciones en ese tiempo. Luego vino su hijo Isaac, y luego vino Jacob. Esa era la tarea de un patriarca, no solo ser el patriarca, sino sacerdote que enseñaba la palabra del Señor. Entonces llega Abraham, ve, hermano, que es un hombre superior en sacerdocio, en conocimiento, en autoridad. Y entonces dice que es cuando él le reconoce. Entonces, ¿qué estaba diciendo en otras palabras Abraham? Melquisedec, Dios me salvó de las garras de esos reyes, eran 5 contra 1. Entonces yo vengo en gratitud de que Dios me guardó, de que Dios me fortaleció, de que Dios me dio sabiduría, pude despojarlos de sus riquezas. Entonces yo te voy a dar en gratitud de que Dios me proveyó, de Dios me guardó, te voy a dar el diezmo. Pero también te voy a dar el diezmo porque reconozco que tú eres un sacerdote y me has dado vino, me has dado pan y me has dado tu bendición. Ese es el trabajo de un pastor, de un ministro de Cristo. Darle pan a la iglesia, no entretenerla. No preguntar de qué quieren que les predique, hermanos. No. Así dice el Señor y esto es lo que van a aprender del Señor. Entonces, todo ministro que le da pan a su iglesia, que le enseña, que la crece, que la madura, es un ministro de Dios, porque le está dando su pan. Le está dando vino, que es figura del gozo, es figura de la madurez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás triste, yo te consuelo. ¿A cuántos de ustedes no he besado, hombres y mujeres? ¿A cuántos de ustedes no los he puesto en mi pecho y he llorado con ustedes por la situación que están pasando y los he animado y fortalecido? ¿A cuántos de ustedes no los he citado en la oficina y que mucha gente a su alrededor los condenó, los juzgó, casi los manda al infierno? Yo les dije, no, siéntate, hay oportunidad para ti. Y los atendí. Y hay gente que me dice, es que yo nada más puedo a las 5 de la mañana, pues a las 5:20 yo te atiendo. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tengo peros ni pretextos para atender a la gente. Porque mi tarea es darles pan y darles vino. Y darles su bendición.
Bendecirlos, orar que Dios les bendiga, que Dios los prospere. Cuando alguien a mí me dice, oye, que le mando fulano de tal, y yo digo, ¿sabes qué? Cierra tu boca, porque si estás conmigo no es para que condenes a la gente y les veas sus defectos, sino para que les ayudemos a cada uno de ellos. Entonces, si no vas a decir nada bueno, cállate, cierra el pico, porque no te voy a permitir que hables mal de mis ovejas. Ese es el trabajo que vio Abraham y por eso dice, le dio los diezmos. Dios por eso puso hombres, hermano, en cada congregación para que hicieran su labor, su tarea. Entonces, si tú reconoces que Dios te ha dado la fuerza y sabiduría para sacar adelante tu trabajo, tu negocio, tienes que diezmar. Si tú reconoces realmente mi autoridad, mi posición, mi cuidado para contigo, debes diezmar. Pero debe ser voluntario, no debe ser a la fuerza. Eso tenlo muy claro. Entonces, quien diezma, hermano, comienza a recibir las promesas. Deuteronomio 28, si obedeces y hicieres todo lo que está escrito, estas bendiciones vendrán, ¿qué dice? Sobre ti. Del versículo 3 al versículo 14 o 15, vienen las bendiciones. Pero después sigue el siguiente versículo. Pero si no obedecieres hoy la voz de Jehová tu Dios, todas estas cosas vendrán, dice, sobre ti. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el diezmo no apareció con Moisés y con la ley. Apareció cuando todavía no se daban esas cosas. Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos, está hablando Melquisedec, en tu mano y le dio a Abraham el diezmo, ¿qué? De todo. Génesis 28:22 dice que también Jacob, hermano, le dio los diezmos a Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré, ¿qué dice? El diezmo. Entonces el diezmo no es, hermano, una limosna, no es una donación, sino es una actitud de gratitud con Dios por todo lo que Él me ha dado, porque Él me ha provisto. Eso es el diezmo. Siguiente pregunta. ¿El diezmo es del Nuevo Testamento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Diezmaba la gente? Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo, dice, de la menta, del eneldo y del comino, y habéis cuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar, ¿qué dice? Aquellas. Si alguien no entendió y dijo, no, hermano, pues yo nomás conozco el cilantro, el epazote que me echo en las quesadillas de chicharrón y queso, te lo voy a decir en tu idioma, nueva traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar, ¿qué? El diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Y ahí ponle las que te gusten. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas, ¿qué? Más importantes. ¿La gente diezmaba o no diezmaba en el Nuevo Testamento? Claro. Hasta de sus cilantros, ¿verdad? Aquí ya me trajeron, alguien le dio a mi esposa la mata de chilitos, ¿verdad? Y mi esposa está cuidando su chilito, ya los sembró y los cuidó hoy. Está bien emocionada, ¿verdad? Le trajeron, tú me diste de tus pitahayas, ¿no? Deliciosas, hermano. Yo, aquí está, hermano. Están las primicias. No. Entonces, dice que ellos, hasta de las hierbas que sembraban, dice que, hermano, juntaban y llevaban el diezmo a la iglesia. Otra cita. Vamos a ver Mateo 25, no miento, estoy en otra hoja. Juan 8:39 dice, y ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois de Abraham, haced las obras que dice, de Abraham. ¿Abraham diezmaba o no diezmaba? Claro que sí diezmaba. Entonces, si yo digo que soy hijo de Abraham, la fe de Abraham tengo, pues tengo que diezmar, hermano. Juan 8:39, Lucas 18:12. Dice aquel fariseo, ¿verdad?, que estaba él mismo, ¿verdad?, diciendo cosas buenas de él. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, la gente diezmaba. Pero a veces hay gente que dice, no, es que yo quiero ver más. No, la gente diezmaba. O sea, ¿para qué andas sufriendo? Te andas enojando. O sea, la gente siempre ha diezmado hasta hoy en la fecha. Entonces, por eso nosotros debemos tener claro, hermano, todo eso. Entonces, Dios creó un sistema llamado diezmo,
En el Antiguo Testamento para poder suplir las necesidades de los levitas y sacerdotes y del tabernáculo, del templo. Nuevo Testamento, Dios levantó ministros para que los ministros pudieran recibir, hermano, parte de esa ganancia, de esos diezmos, para su sustento y para las necesidades del templo. Amén. Pero el diezmo no es para enriquecer a ningún pastor. Hay iglesias, hermano, donde ellos enseñan a la gente, tomando una cita del Antiguo Testamento, porque sí está, pero no está explicada correctamente, donde ellos dicen, todos los diezmos son para el pastor y las ofrendas son para la iglesia, para las necesidades. Pero yo conozco pastores, hermano, que tienen 5,000 almas para Cristo. Imagínate que se levantan 3,000 diezmos y 2,000, ¿verdad?, de puras ofrendas. O sea, eso no es correcto. Ese pastor se está queriendo enriquecer. Le está robando a Dios y le está robando a los hermanos. Por eso dice primer libro de los Corintios 9:13. Pablo está hablando porque desde entonces se veía este problema, que no querían diezmar y que decían que era del Antiguo Testamento y que Pablo estaba siendo rico. Dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. 9:13, pero en la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? ¿Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican las buenas noticias sean sostenidos por los que reciben el beneficio, ¿qué?, del mensaje. O sea, Dios estableció que los pastores que servimos de tiempo completo, nosotros podamos, hermano, recibir nuestro sueldo. Y nuestra asociación religiosa Centros de Fe, Esperanza y Amor me asigna a mí un sueldo, me da cada semana, ¿verdad?, mi hoja, ¿verdad?, de honorarios, ¿verdad?, o de ingresos. Entonces la tengo que mandar al contador, ¿verdad?, y ahí viene mi firma y ahí está. Yo no puedo ganar más de lo que a mí me han establecido o estipulado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que es para el sustento del siervo, que es para suplir las necesidades de la iglesia. Porque hay gente que dice, no, hermanos, que yo veo muchos sobres, pero, oh sorpresa, la mayoría de los sobres 20 pesitos, 50 pesitos. Y quien sostiene realmente al pastor y las necesidades de la iglesia son los que han aprendido a ser fieles en sus diezmos y que no le fallan al Señor. Entonces, ¿por qué no podemos hacer más? Porque la gente no diezma ni ofrenda correctamente y no han entendido este principio. No lo han entendido. Entonces, cuando no podemos avanzar, no es por mi culpa, es porque el evangelio, para trasladarlo, para llevarlo, cuesta dinero. ¿Estamos de acuerdo? Cuesta dinero. Si vamos a hacer una campaña en lugar, cuesta dinero transportar los instrumentos, contratar una camioneta, ¿verdad?, pagar el lugar donde vamos a estar. Claro que cuesta. Pero si no tenemos dinero, ¿qué sucede? Pues no nos podemos mover con esa facilidad. Entonces, por eso la importancia de que usted entienda. Una de las maneras de prosperar nuestra vida, de poder, hermano, hacer las cosas correctas, no solamente es, hermano, que nosotros tengamos una administración en nuestro tiempo y en todo lo demás que hemos visto, no, tenemos que aprender a ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. La teología de la prosperidad, muy de moda hoy en día, muy de moda. Hay un hombre llamado Kenneth Hagin, que es el fundador y el cerebro de la teología de la prosperidad. Este fue el primer hombre que comenzó a hablar y a influenciar en la prosperidad. Estaba ya analizando su vida, pero me encontré con una sorpresa, hermano. Él revolvió el culto metafísico, que tiene que ver con la metafísica nueva era, dice, con la ciencia cristiana, y revolvió lo santo con lo profano y salió un monstruo. Otro de los que promueven esto, o promovió, ya se murió Oral Roberts, pero Allen, Oral Roberts y Jack Coe. Estos hombres enseñaban sobre la teología de la prosperidad, ¿verdad? Oral Roberts decía, ¿quieres ser prosperado? Necesitas dos cosas, dinero y fe. Dinero para donar y fe para recibir tu milagro. ¿Has oído? ¿Cuántos quieren pactar? Véngase al frente. Si hay un auditorio de 500, quiero 200 personas que puedan donar 10,000 pesos cada una. ¿Quieres un milagro? Venga a pactar con Dios. Y ahí la gente viene emocionada. No, sí, yo sí quiero mi milagro. Está hablando con usted, que usted le creyó a uno de esos, ¿no? Sí, sí que le creyó, sí que lo despeluchó nomás.
Entonces, por eso nosotros debemos saber que la teoría de la prosperidad, hermano, se requiere inteligencia, meditar. Si fuera cierto esto, y todos diéramos, no había pobres, no habría necesitados, estamos en lo correcto, ¿sí? Sí estamos en lo correcto. O sea, si fuera cierto esto que tú vienes tras, le das a Dios y que tú das 10 y te da 1000, no habría gente pobre en las congregaciones ni gente necesitada. O sea, es una mentira, es un robo. Ahora, ¿quién era Oral Roberts? Yo me iba a ir después de la escuela bíblica, yo quería entrar a la universidad de ellos. Pero desde entonces comencé a investigar, hermano, porque tienes que saber hasta dónde vas a ir a estudiar. Si nomás te vas por la fama o porque pues, te da ruido la cosa, no, tienes que saber cuáles son sus bases fundamentales, su doctrina fundamental, quién fue el que inició eso, ¿verdad? ¿Qué visión tenía? Porque si no, hermano, pues tú solito vas a matarte. Entonces, ¿quién fue Oral Roberts? 38 años, Ronald Roberts, su hijo mayor. Cayó en las drogas, no resistió, se subió a su auto y se mató él mismo. Y dejó una carta. Pido perdón a mis hijos y a mi mujer por lo que he hecho. Les doy un consejo, no entren nunca a las drogas. Irónico, ¿no? El que murió atado por las drogas, el que no pudo vencerlas dando consejo de que no se drogan. Entonces, nos damos cuenta que la vida de Oral Roberts era una vida donde no había, hermano, congruencia. Randy Roberts, nieto de Oral Roberts, homosexual, se encontró con un versículo que dice que la homosexualidad es abominación, pero se confundió porque en otra traducción de Biblia vio que era una abominación comer camarones y entonces entendió por qué es abominación comer camarones y por qué no es abominación ser homosexual. Entonces dejó su religión, dejó sus costumbres bíblicas y entonces quiere ser mensajero de que los homosexuales, Dios los acepta tal como son. Y sí, Dios los acepta, pero tienen que dejar el pecado de la homosexualidad. Y hay que enseñarles cómo, no hay que condenar a esa gente, hay que enseñarle. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que los de la teología de la prosperidad, hermano, nada más nos andan despeluchando. O sea, porque cuando dicen, ¿cuántos de a 10,000? ¿Cuántos de a 5,000? O sea, es como si se parara alguien y dice, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo. Y entonces, hermano, se vuelve un mercado, una mercadería del evangelio. Por eso te venden sus hermano, aguas benditas, te venden sus esencias, ¿verdad? No, es que es como la que los sacerdotes hacían en el tabernáculo, ¿verdad? Y te venden escobas, ¿te acuerdas? Que venden escobas. Usted barre, hermano, y usted saca todas las maldiciones, todo espíritu inmundo, ¿verdad? A las solteras, ¿verdad? Si tú ya la regaste y te metiste antes de casarte, ¿verdad? Tu certificado de virginidad y lo compras, inmediatamente el Señor te vuelve como eras antes, cuando eras una virgen. Y la gente lo cree. Te vendemos tu pedacito en el cielo, fue el último que salió, ¿verdad? Y la gente comprando su pedacito en el cielo. O sea, siendo engañada. Es la doctrina de la prosperidad. Te cobran hermano, te cobran las oraciones, te cobran los consejos, todo te cobran. ¿Los qué? Fíjate. Más ahorradores que los ahorradores. Entonces imagínate, hermano, si yo cobrara por las consejerías, hermano, que a veces dicen, es que el pastor no hace nada. Hermano, a veces nos metemos a la oficina 4 horas y todavía sí la gente a veces ni entiende, hermano, sigue igual. Entonces imagínate que yo dije, no, pues tengo 3 en la semana, ¿verdad? De 2, 3 horas, bueno, a 1,500, 1,700 la hora. Ay, yo sería rico, hermano. Yo decía a mis hijos esta semana, ¿verdad? Salió de las carreras, le digo, yo creo que yo no pierdo la esperanza de estudiar psicología. Y me mencionan a mis hijos, oye, pero es que los psicólogos están traumados. Le digo, la mayoría sí, por eso estudian psicología. Pero también hay gente que realmente sabe lo que está haciendo y de verdad ayuda a las personas. Digo, entonces, a mí todavía tengo el deseo de poder estudiar y ser psicólogo cristiano. Le digo, y la verdad tendría harta chamba a tus clientes.
O sea, porque los enseño y los enseño bien, sin mentiras, sin lavarles el coco. Pero no me llamó Dios a eso, hermano. Dios me llamó a predicarte, a enseñarte, a cuidarte, a madurarte. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la teología de la prosperidad es más fácil que la gente crea en eso y ahí está dando su dinero a los charlatanes que reconocer que Dios bendice a través del diezmo. No tienes que dar, hermano, más de lo que debes de dar. Tienes que dar solamente la 10ª parte. ¿Qué dice la Biblia de estos? También lo subo en el tiempo de Pablo. Corintios 2:17, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. 4:1, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben ¿qué? Bien. Cuando hemos tenido algunos eventos a nivel ciudad con la Alianza de Pastores, como la gente los conoce, hermano, lamentablemente, cuando se va a recoger una ofrenda dicen, siempre es la palabra, pongan a los del centro de fe. Porque ellos los conoce la gente. Tú en ninguna iglesia del Centro de Fe, Esperanza y Amor aquí en Puebla vas a ver a un pastor hermano con un carro de 700,000 o de 1,000,000 de pesos. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que desde este tiempo ya había, hermano, charlatanes. Y dice Mateo 25:23, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más que responsabilidades. La fidelidad da felicidad y da prosperidad. Recuérdalo, la fidelidad da, hermano, felicidad y da prosperidad a todos los que obedecen para que administren correctamente sus finanzas. Y último, cuarta cosa que debemos, hermano, conocer para tener una buena administración de nuestra vida. ¿Cómo administrar nuestra vida? ¿Cómo administramos nuestro templo, nuestro cuerpo? 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró a un alto precio, por tanto, honren a Dios ¿con qué? Con su cuerpo. El templo, número 1, es un lugar sagrado. Número 2, es un lugar que se tiene que mantener puro, sin mancha, sin inmoralidad. Y la inmoralidad no nada más es cometer el acto sexual, sino es fuera del matrimonio, sino es, hermano, prácticas que ensucian nuestra vida. Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, no es nuestro. Entonces por eso hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? 1, una dieta saludable, equilibrada. ¿Qué es una dieta saludable? Aquí está Blanquita, hermana Blanquita, que es nutrióloga. Quien quiera, muy buena, ella me ha ayudado mucho. ¿Cuál es el plato, verdad? Me enseñó tu plato, ¿verdad? La mitad de verduras y lo demás ya va disminuido, ¿no? ¿Puedes comer carne? Sí, pero no echarte el kilo de carne que te echabas antes, ¿verdad? Puedes comer tu pieza de 250 gramos o 120, ¿no? Algo así, para mí. Entonces, una dieta saludable, ¿verdad? Equilibrada. Hay que controlar el peso, ¿verdad? Porque tenemos, hermano, después de estas fechas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos regordimientos. 2, ejercicio en forma regular, ¿verdad? Puedes hacerlo en tu casa. Ahí ve cómo hacen los aeróbicos, ¿verdad? Y cómprate todo lo que necesites, tu banda, ¿verdad? Yo, por ejemplo, así, ahí en las escaleras, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Las lagartijas, que ya no puedo hasta abajo, ¿verdad? Pero hasta donde pueda en la escalera. O sea, la cosa es que hay ejercicio en nuestras vidas. 2, 3, dormir bien. ¿A qué hora te duermes? Yo aprendí en estos últimos 2 meses que el alarma no la debo prender o poner para despertar, sino para dormir.
Entonces mi horario es 10 de la noche. Ya cuando de a tiro tuve algo que no terminé, me duermo más tarde, pero 10 de la noche. Yo me duermo 10 de la noche y al otro día mi propio cuerpo, 4:30, 5 de la mañana, te está diciendo, arriba. ¿Verdad? Antes las cobijas, hermano, ¿verdad? Llegaba a las 5 de la mañana y las cobijas me agarraban. Yo decía, suéltame, suéltame, quiero pararme, ¿verdad? Pero no, ya cuando pones un horario, 10 de la noche al otro día, ¿verdad? Ya dan las 4:40, hermano, y ya que estás bailando en la cama, no, ya me quiero parar, ¿verdad? O sea, ya las cobijas no te obligan a que tú te quedes ahí, hermano. Por eso hay que dormir bien. Chequeos médicos y dentales. ¿Hace cuánto que no vas al médico? Por lo menos cada 3 meses, que te chequen tu colesterol, tus triglicéridos, tu azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque vayas a los similares, no importa. Que hay unos que, no, es que si no es al Ángeles, yo no voy, hermano. No, vete a los similares, hermano, son muy buenos también. Y manejo de estrés, ¿verdad? Es decir, no te estreses por cosas que no están en tus manos. Pónselas al Señor. Hay que tener lo que dicen los expertos, temperancia. La temperancia es, hermano, moderación en todo. O como dicen en mi pueblo, de lo bueno poco y de lo malo nada. Porque hay cosas que son buenas, pero si nos sobrepasamos, no son tan buenas. Entonces, tenemos que cuidar este cuerpecito, hermano, ¿verdad? Que lleguemos a los 80 años y todavía podamos caminar bien, ¿verdad? Y movernos y no estar ahí, ¡ay, ayúdame! Ahí con el bastón y todo eso así, no. Que puedas llegar en buena condición, en buen estado. Que puedas jugar con tus nietos, ¿verdad? Correr, ¿verdad? Aunque van a correr más rápido que tú, pero que tú puedas jugar con ellos. ¿Sí me explico? Que puedas llevarlos a la escuela. Cada vez que los lleves a la escuela, les das su plática, hermano, de lo que necesitan, ¿verdad? Y les comienzas a instruir, como dice la Biblia, en el campo, en tu casa, que tú puedas hacerlo. ¿Verdad? O sea, imagínate, los hermanos, los hombres nos quedamos cortos, porque las mujeres son las que hablan más con nuestros hijos, ¿sí o no? Hablan con las plantas, con el perico, con el perro, ¿verdad? Mi esposa acá dice, que habla la perra y ves así, yo vuelto a ver a mis hijos y les digo, ¿sí hablará así la Masha? Le digo, mi esposa, ya, ¿verdad? Pero digo, si las mujeres hablan con el perro, con el perico, con las plantas, hermano, nos estamos quedando cortos, hay que hablar con nuestros hijos. O hijo, ¿qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Verdad? Entonces, necesitamos organizar nuestra vida para poder tener una vida que le agrade y que le sirva a Dios. Por eso, hermano, yo creo que todos hemos sido malos administradores de todo, de nuestro tiempo. Nos creemos los dueños y no los mayordomos del Señor. Hemos descuidado nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no le pedimos hoy perdón a Dios? Y decirle, Señor, perdóname.